días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 23 de noviembre de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos. Quiero felicitar a una cumpleañera a quien conozco desde que nací. A Juana Clemencia Ruiz Calero, una de las 4 mosqueteras Ruiz Calero de Mazatepe. La Juanita, una extraordinaria mujer que ha sabido sortear muchísimas dificultades a lo largo de toda su vida y ahora es una triunfadora. Felicidades a Juanita, allá en... ¿Cómo se llama el barrio? La comarca, Santa Rosa. Allá en Ciudad Sandino. Mentira, el reparto Santa Rosa. Felicidades. Muchas cosas de las cuales hablar y vamos a tener que resumir mucho. Quiero empezar con una actualización de la situación del país, de nuestro Caribe. Y en primer lugar creo que conviene que asumamos conciencia de que lo que ahí pasó es un verdadero desastre en toda la magnitud de la palabra, un desastre. O sea, estamos hablando de destrucción masiva de vivienda, de medios de trabajo, de escuelas, de iglesias, de caminos, masiva destrucción, y no solo en el Caribe Norte, una vasta zona del norte de Jinotega, de Nueva Segovia, de Rivas, en Chinandega también ha habido daños, y en algunos otros municipios del país han sufrido afectaciones muy importantes, sobre todo en infraestructura, en las vías de comunicación. Pero que es importante que tengamos conciencia de que lo que nos ha pasado no es chiche. Y va a marcar la política económica de los próximos, probablemente 3-4 años. Si no nos ocurre nada igualmente de perjudicial, nos vamos a recuperar con toda seguridad en 2-3 años, pero lo que ha ocurrido ahora va a marcar la política económica de los próximos 4 o 5 años con facilidad. Y es importante, creo yo, que asumamos con conciencia esto que nos va a afectar en muchas cosas. Porque la prioridad ahorita se llama reconstrucción. Lo segundo es, que creo que también es de igual importancia, es la extraordinaria respuesta del gobierno revolucionario, no solamente a la emergencia como tal, garantizando la alimentación de decenas de miles de personas que han quedado sin nada, sino la previa. Y aquí quiero subrayar algo que decía Rosario la semana pasada, cuando contó lo de Peña Blanca y contó lo de Carazo, lo de la conquista. Miren, en el Caribe Norte fue el impacto de los 2 huracanes. Y en la misma zona, ¿no?, entre Bilwi y Hallowell. Hallowell quedó partido en 2. Literalmente, no estamos hablando una figura, no, literalmente partido en 2. Y no quedó prácticamente nada, quedó ahí. Y fíjense, una furia en el segundo huracán de 260 kilómetros por hora. Esa era la furia de los vientos. Y en el primer huracán 240 kilómetros por hora. En el Caribe Norte. ¿Y saben cuántos muertos hubo en el Caribe Norte?
ni uno. No hubo un solo muerto. Eso habla con contundencia del trabajo preventivo del gobierno sandinista, que no se puede explicar sin el tejido organizativo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin ese tejido vos no explicás el éxito de esa política preventiva del gobierno sandinista, que además dispuso todos los instrumentos del Estado, y cuando digo todos es todos, en función de preservar la vida de los caribeños. ¿Cómo podés explicar que vientos de esa naturaleza no hayan causado la muerte de uno solo de los caribeños? Ni uno. Solamente con esa lógica que hablábamos el viernes pasado, el centro de toda actividad política y social del Frente Sandinista es el ser humano. Y por lo tanto vos vas a preservar sus vidas. Y eso fue lo que ocurrió. Y en cambio, ¿qué fue lo que nos pasó en el Pacífico? ¿Qué fue lo que nos ocurrió? 22 muertos. No voy a decir que el 100%, yo creo que sí, pero voy a ser cauteloso. El 90% de esos fallecidos pudo evitarse si tuviésemos la disciplina y la confianza que en las medidas que toman las autoridades de los caribeños. Los caribeños tuvieron confianza plena. Si nos están diciendo que salgamos es que tenemos que salir. Si nos están diciendo que salgamos es porque tienen donde vayamos. Así que nos vamos todos, los caribeños. Las comunidades afrocaribeñas, las comunidades misquitas, las comunidades mayagnas. Vámonos. Confianza en que había que hacerlo, confianza en que iban a un destino seguro, que no los iban a dejar abandonados a su suerte. Lo mismo ocurrió en el Pacífico, el mismo llamado hubo, pero no hubo el mismo acatamiento. Tanto en el macizo de Peñas Blancas como en la Conquista Carazo, que fueron las dos más grandes tragedias. En ambos casos, en Peñas Blancas, las familias prefirieron quedarse en el sitio a sabiendas que era sumamente peligroso y que el macizo les había advertido en 2015 lo que podía hacer cuando lanzó aquella famosa Roca Enorme, una de las tantas peñas blancas que hay, que tienen mucho contenido de cal. Y en el lado de la Conquista, las dos familias afectadas estaban en albergue y se salieron porque había dejado de llover. Les pidieron que no, que era peligroso, que el río se podía crecer. No hubo forma. ¿Ah? Luego está la tragedia de Mulucucú, el Cerro Cuyú. Ese es un poco más. Eso un poco más, como te dijera yo, ahí sí que ya habían pasado las lluvias, ya no estaban los huracanes, pero se revino el cerro, cayó sobre el río y pasó llevándose la casa. Ese es más propio de una tragedia. Ahí, ¿qué podés decirle a la familia? Nunca estuvieron evacuadas, nunca se les dijo que tenían que evacuar. Ese es el caso, digamos, más fortuito que hay. Pero después, la señora que muere en Quilalí, por no hacerle caso a su propia familia, que le estaba diciendo, quítese de ahí, que es peligroso. Pero ella le pudo más la curiosidad de estar viendo la llena del caño, y el caño, sin darse cuenta de ella, le socavó las bases de la casa y se le llevó la mitad donde ella estaba. O el caso del Quilambé, lo mismo. Padre e hijo estaban refugiados. Vamos a ir a traer una ropita, ya venimos. No vayan. Mejor ahí déjenos y después vemos. No, vamos, es rapidito, ya venimos. Se revinó el cerro. O el caso del Picado. Igual. O sea, sí. Lo que quiero decir es por qué, si nosotros acatáramos que las cosas que nos dicen no es por gusto, gente que ha venido estudiando esto,
que tienen localizados los sitios donde son peligrosos, pero no hacemos caso. Nos creemos superiores, creemos que tenemos más fuerza nosotros que la naturaleza. Es como lo que ocurrió con ese bucero el sábado, allí por el lago de Apanás. Por 2 veces, no es el dueño del bus, es el chofer del bus. Por 2 veces lo va haciendo en los últimos 15 días. Y ahí la policía debería sancionarlo. Y el MTI le debería de quitar la licencia de operación a ese bucero. Es lo mismo. Creen que son más fuertes que la naturaleza, o que el bus que llevan no pasa nada. Con 60 pasajeros a bordo, y la fuerza del río lo detuvo. Yo siempre he dicho que no hay mayor fuerza de la naturaleza que el agua. El agua nada la detiene, nada es nada. Nada. No hay nada que pueda detener al agua. Entonces despreciamos esa fuerza y eso nos cuesta la vida. Pero es una cosa, como te dijera yo, admirable como todo el comportamiento de las comunidades étnicas del Caribe es una cosa impresionante. Haulover está destruido y ya la mayor parte de la familia ya se volvió a Haulover a buscar qué hacer, a buscar cómo levantar sus casas con los ripios que ahí quedaron. O sea, no quieren estar en los albergues y se fueron. La mayor parte están ahí. Y van a buscar cómo reconstruir. Con ayuda o sin ayuda. El gobierno les está ayudando, obviamente. Pero la lógica de ellos, vamos para adelante. ¿Me entendés? Y en cambio nosotros, o sea, tenemos que aprender de esa disciplina social que han tenido los pueblos caribeños. Es verdaderamente es ejemplar. Y seguramente van a salir adelante. Y mucho más rápido que nosotros aquí, vas a ver. Fíjate que en Riva, yo me acuerdo del INETER diciendo, ¿verdad? No el día que iba a pegar el huracán, que sí, que lo dijo ese día. No, como 3 días antes empezó a decir, habrá mucha lluvia en el Istmo de Riva. Incluso me acuerdo que la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que estaban mandando una brigada especial multidisciplinaria hacia arriba, precisamente previendo, porque no creyeron ahí en Riva. Y en Riva todo el mundo sabe que todas las zonas bajas de Tola, las zonas costeras, donde desembocan bastantes ríos, todas esas zonas de sumo peligro, no creyeron. Se les llevó todo. No salieron de ahí. Menos mal que no hubo muertos. Donde fue sorpresivo fue en la propia ciudad de Rivas o en San Marcos. Me acuerdo también que el centro de huracanes siempre dijo, habrá localmente algunas lluvias de hasta 700 milímetros, o sea, trombas focalizadas. Esas fueron las que ocurrieron en Rivas, en San Marcos, por ejemplo. En San Marcos fue descomunal la cantidad de lluvia que cayó ahí. Pero bueno, ahora el otro aspecto que, o sea, a veces creo yo que nosotros no calibramos qué significa que en una semana esté rehabilitado el 90% de la comunicación telefónica y de internet en toda la zona afectada por el huracán. El 90% del servicio de energía eléctrica. Poco más del 80% del servicio de agua potable. En una semana, hermano. Vos tenés idea del esfuerzo que eso implica. Organizativo, de disposición del personal que lo hace, de disponibilidad de recursos y sobre todo de decisión política que toma el gobierno en una semana. Lo que va a dilatar un poco más la rehabilitación de los caminos, que esa es prioridad número 1 también. Servicio y camino, porque ya a lo mejor tenés
ayuda alimenticia, tenés el zinc, tenés lo que sea que haya que llevar, pero no tenés cómo llevarlo porque los caminos están destruidos. Entonces, ahí van trabajando, hermano. Claro, hay municipios que no disponen de equipo para poder rehabilitar esos caminos y habrá que echarles una mano desde el gobierno central. Sobre todo en la zona de Jinotega y de la Segovia hemos visto mucha destrucción de caminos y comunidades que es difícil que puedan entrar ahí los vehículos, incluso a pie. Por ejemplo, en el lado de Huihuilí, en el Cuá, en Bocay, hay mucha destrucción. Y es muy importante, sobre todo, o sea, para que la gente pueda ir a comprar cosas para comer, para que pueda ir a vender lo que ha sembrado y para que se le pueda llevar ayuda. Es muy importante los caminos. Claro, primero la prioridad del Caribe Norte, lógicamente. La zona minera, Huaspán. Bueno, otros que tienen dificultades, Murra, Jalapa, Huihuilí Nueva Segovia, Huihuilí Jinotega, que tienen caminos destrozados. Y ahora viene lo más difícil, es cómo reconstruir las viviendas. O sea, vos te imaginas la cantidad de recursos que esto implica. Ahora, ya sabes, o sea, un montón de recursos se han tenido que destinar a paliar la emergencia. O sea, hay que alimentar a miles de personas. ¿No crees que eso es chichi? La reconstrucción del muelle. Ahí va avanzando. Eso va a tardar su poquito, pero sobre todo porque se quiere hacer algo bien hecho. Ya mañana se reanuda el paso por el Guagua, que eso es, o sea, sin el paso por el Guagua no podés tener comunicación terrestre con Bilwi. Y sin embargo ahí han llegado miles de hojas de zinc y se han distribuido. Claro, todavía no se llega a todo el mundo, lógico. Lógico. Pero paciencia, que le va a llegar a todo el mundo. En Bilwi, en Huaspán, en Prinzapolca, sobre todo en Alamicamba, la capital de Prinzapolca. En Ciuna, en Rosita, en Bonanza, en Mulucucú, que también ha habido bastante daño, sobre todo en la zona rural. Y fíjate que aún así, ¿sabes cuánta gente evacuó el gobierno? ¿Vos? Se evacuaron 160.597 personas. Es que cuando vos ves esa cifra, 160.000. Mira lo que implica. Ejército, policía, bomberos, donde lo hay. Frente Sandinista, Juventud Sandinista, médicos, enfermeras, maestros, maestras, para evacuar a la gente. 160.000. Y ya solo quedan 10.000 y pico, 10.400 albergadas. O sea, hemos sido protagonistas en el sentido negativo y en el sentido positivo. En el sentido negativo porque nos ha caído encima dos desgracias. Y en el sentido positivo porque el esfuerzo organizativo, la experiencia que se ha acumulado en esta emergencia nos va a servir para seguir preservando vidas en el futuro, porque no creas que aquí murió, pues ya no vuelve a haber huracán, estás loco. Así pensamos con el Félix y ya ven, 2 más nos cayeron. Que 4 más, y el Nathan, el no sé cuánto, no me acuerdo cómo se llama el otro. Ahí por el lado del río San Juan cayó uno, por el lado de Rivas cayó el otro, no sé si van más, van como 5 en este periodo de Daniel, en esta fase de la revolución. Ahora bien, el Fondo Monetario le acaba de otorgar al Estado de Nicaragua un préstamo de alrededor de $170 millones. Para que lo haya hecho significa que tienen confianza política en el gobierno. Uno, porque no hubo precondicionamiento. Ellos han venido auditando las cuentas del Estado de Nicaragua año con año.
y año con año han dado su certificación. Y hay en este otorgamiento de financiamiento hay un expreso respaldo a la política económica del gobierno. Esto es importante, ¿eh? Entonces ya van alrededor de 500 millones de dólares que el gobierno ha conseguido en préstamos, en donaciones, para poder afrontar esta emergencia. ¿Verdad? Bueno. Es impresionante. Estás hablando, lo puedes mencionar algunos municipios: Rosita, Prince Polca, Bilwi, El Cuau, Huilí, Fantasma, Bocay, Jinotega. Y luego por departamentos también tenés afectación. Bueno, en la ciudad, en el municipio de Estelí hay en el lado de Chontales, sobre todo en Acoyapa. En Acoyapa ahí cayó también lluvia de verdad, ¿oíste? En Huigalpa. También en el lado de Santo Tomás. En el Ayote. En Santo Domingo no tanto, ni en La Libertad, ni en Cuapa. Después está Madrid, en Madrid. Udaña, sobre todo en San José de Comapa, y en el municipio de Somoto, en Yalahuina, en San Juan de Río Coco, en Telpaneca. ¿Estás viendo? Entonces te vas mencionando municipios, vas sumando, y la desgracia fue pareja y grandes dimensiones. Bueno, vamos a hablar de 3 cosas más antes de ir a la pausa. Comencemos con Guatemala. Miren, eso de Guatemala está muy raro. A ver, les cuento a los que no están informados qué fue lo que pasó el sábado. Más o menos desde el miércoles, jueves, comenzó una convocatoria para que el sábado hubiera una manifestación exigiendo al Congreso guatemalteco que retirara la ley de presupuesto que había aprobado. Falta la ratificación del presidente Yamatei, pero que lo retirara, porque de acuerdo con lo que circulaba en las redes, el Congreso lo había aprobado de manera furtiva, porque fue en la madrugada, que además habían hecho importantes recortes a la inversión social, de educación, salud, de nutrición infantil, ¿verdad? Y porque se habían recetado una gran tajada de ese presupuesto para el propio Congreso, básicamente. Entonces empezó un movimiento en las redes sociales de convocatoria. Hubo una importante manifestación el sábado. No llenaron la Plaza San Marcos, la verdad. Yo comencé a buscar fotos. Había gente bastante, pero no igual a ese nivel. Yo les quiero después explicar por qué lo estoy diciendo. Luego hubo un grupo de los que estaban en la manifestación que primero colocaron una guillotina y después logran entrar al Congreso, destrozan la puerta, destrozan mobiliario y tiran bombas molotov, le prenden fuego a la entrada principal. Después fue rápidamente controlado y rápidamente la policía también los desalojó, y después empezó a hacer retroceder a los manifestantes, y hubo una represión fuerte de parte de la policía, un golpiza. Hermano, si ¿qué hiciera eso la Policía Nacional? Aquí estaría un escándalo, aquí estaría hablando hasta los presidentes del Grupo de Lima. Bueno, ya no existe, ¿verdad? Bueno, pues allá Trump y toda su vez estarían hablando, toda la Unión Europea, barbaridad, bestial represión, o sea, arrastrando a las mujeres del pelo ahí en la calle, man. Arrastrando literalmente, pues la agarraron de las 4 extremidades, varones y mujeres, ¿eh? Salvaje la represión, ¿verdad? Pero bueno, es democracia, recuerden. Y así lacrimógeno lo normal, pues echaron presos como a 33 creo que eran. Ya dejaron presos libres ayer a 11, ¿verdad? Y eso tuvo una repercusión muy grande.
a nivel de los medios. A mí me llamó la atención eso. ¿Por qué este énfasis de los medios? Si está focalizado, fue ahí, hubo una manifestación pequeña en Chimaltenango, algún otro piquete creo que es Saltenango, pero no es un movimiento de impacto nacional. Estás hablando que Guatemala tiene 17 millones de habitantes. 17. Entonces a mí me llamó la atención, primero, que ahí de pronto todos los medios corporativos están con esto. ¿Por qué será? Fíjense. Perdón. Después viene Yamatei. Ayer. Cuando pasó calladito. Bueno, espérate. Pasó calladito. Miren otra maniobra que hay. El vicepresidente de apellido Castillo está peleado con Yamatei. Recuerden que Yamatei apenas asumió en enero de este año, tiene 11 meses de ser presidente. De extrema derecha. No es ningún izquierdoso. Por eso digo, más me llama la atención. Aquí está pasando algo raro. Castillo, que es su vicepresidente, viene en pleito. Por cuestiones de ámbitos de poder. Quién sabe qué esfera es la que se están disputando. Pero viene en pleito y todo el mundo lo sabe en Guatemala. Entonces el pleito sale a luz pública clarísimo la semana pasada y el viernes aparece, antes de que saliera esta manifestación, aparece Castillo diciendo en una conferencia: le he dicho a Yamatei que renunciemos los dos, tienen 11 meses de estar en el poder, que nos vayamos los dos. Más raro todavía, que hay algún olfato de uno, ¿eh? Que está pasando algo que no cuadra. Luego viene Yamatei y ayer, después de los sucesos del sábado, sacó un comunicado rarísimo, invocando a la Carta Democrática. Es decir, pidiéndole a la OEA: vengan, OEA, ayúdenme a salir de esta porque me quieren dar golpe de Estado. Literal lo dice, ¿ah? Dice: son los actos del sábado, no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado. Así lo dice Yamatei. Después dice: actos de violencia sistémica. ¿Sistémica o sistemática? Sistémica, dice. No representan formas legítimas de ejercer la libertad de expresión. Sin embargo, Guatemala, en la OEA, votó en contra nuestra cuando dijimos que las bandas armadas del somocismo eran las que habían causado la violencia. En Guatemala no ha tenido bandas armadas en las calles. Los manifestantes en Guatemala no han asesinado a nadie, ni han violado a ninguna mujer, ni han destruido todavía ninguna institución pública, excepto el incendio del Congreso, y es la puerta principal. Pero fíjense bien. Entonces, aquí, más raro todavía, golpe de Estado, dice Yamatei. Y luego sale Almagro, rapidísimo le contestó. O sea, Yamatei dijo esto tipo mediodía, por la tarde, y minutos después está el comunicado de Almagro. Y le dice: el derecho a la protesta, pero no existe derecho al vandalismo. Dice Almagro. No existe derecho al vandalismo, Almagro. Pero que ese hombre no tiene escrúpulo alguno. ¿Y qué fue lo que hizo en Nicaragua Almagro? Bendecir el vandalismo, los crímenes de los tranqueros. Más raro todavía esto, hombre. Después dice: mira, oigan, esto es... Para mí es más importante esta frase de Almagro que la anterior. Dice: la gobernabilidad y estabilidad del país deben asegurarse los gobiernos de notables que no han sido electos por el pueblo son por esencia antidemocráticos y antidemocratizadores. Porque efectivamente hay un grupo ahí de intelectuales, de gente de los ONG, de los empresarios, que comienzan a actuar como que si fueran el gobierno de Guatemala. Esto es verdad.
Pero aquí no ocurrió exactamente lo mismo. Y ahora resulta que para Guatemala eso es por esencia antidemocrático y antidemocratizador, dice Almagro. Y después una frase siguiente: los mandatos que otorga el pueblo en elecciones democráticas deben respetarse. Ese es el sentido de la democracia. Y aquí Almagro patrocinó, ¿verdad?, que el presidente Daniel renunciara y que se convocaran a elecciones anticipadas. ¿Se acuerdan de eso? Lo que es verdad no tener escrúpulo alguno. Y aquí queda clarísimo, ¿verdad?, las recetas cómo se van aplicando. Pero sigo, porque después hubo otro comunicado. Ustedes saben que Guatemala es un país intervenido. O sea, la burguesía guatemalteca se dejó intervenir. Después les menciono otra cosa más. Entonces salió el grupo de donantes. Estás hablando de los demócratas, ¿no? Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Reino Unido, Boris Johnson, fíjate, Suiza, Suecia, Unión Europea, la OEA y Naciones Unidas sacan un comunicado más o menos en la misma línea de Almagro. Un poquito de menos contenido político, pero por ahí van, ¿verdad? Y aquí viene la cereza del pastel. Fíjense bien. Manifestación. A ver, Castillo el viernes le dice a Yamatei: renunció a vos y renuncio yo también. Vamos, como que vamos a elecciones, supongo yo. Tienen 11 meses de ejercer el poder, nada más 11 meses. Primero. Segundo, las manifestaciones del sábado, con el incendio de la puerta principal de la sede del Congreso y la represión brutal de la policía. Segundo. Tercero, Yamatei pide que la OEA llegue, invoca la Carta Interamericana. Cuarto, sale Almagro diciendo lo que ya les conté. 5, vienen los donantes, lo que ponen los reales para financiar el déficit fiscal, que es muy voluminoso en Guatemala. Y dicen también, más o menos en la línea de Almagro. Y viene lo más importante. Ayer hubo una reunión ahí en Guatemala. Se reunieron los jefes de bancada, la directiva del Congreso y gente del gobierno. Algunos dicen que llegó Yamatei, otros dicen que no, pero gente del gobierno estaba ahí. Adivinen dónde se reunieron. En la oficina del jefe del ejército. Y de ahí sale una resolución que el Congreso retira la ley que aprobó, la va a retirar, no la va a mandar al Ejecutivo para que lo refrende, y entonces va a empezar otra vez otra negociación. Entonces yo digo, aquí hay algo raro que está pasando en Guatemala. Aquí hay una disputa por el poder entre facciones de la oligarquía guatemalteca. Y recuerden una cosa, el Estado guatemalteco es un Estado fallido, en dos sentidos. Fallido porque ha sido incapaz de resolver los enormes problemas sociales del pueblo guatemalteco. El país con mayor desnutrición infantil en América Latina es Guatemala. 50% de los niños padecen desnutrición infantil. ¿Saben qué significa eso? Tienen hambre. 50% de la niñez guatemalteca. Solo para darte una idea. Ahí los pueblos indígenas están absolutamente marginados, ya no del poder político, de todo lo que significa educación, salud real y acceso a recursos, totalmente marginados. ¿Verdad? Entonces, esa es una realidad, es un Estado fallido en ese sentido. Y el otro sentido, por lo cual es un Estado fallido, es porque el narco domina los partidos políticos en Guatemala. Los narcos son los que mandan. Los narcos ponen diputados, alcaldes, presidentes. Y ya les voy a contar de un presidente que ha sido presidente por narcotraficantes y no ha sido en Guatemala. Ya les voy a contar algo. Y entonces,
Y hay otro factor que hay que tomar en cuenta. El ejército guatemalteco es una casta oligarca. Para ser oficial del ejército de Guatemala necesitas tener dinero, provenir de esa clase. La clase dominante en Guatemala ha cuidado su ejército y ese ejército defiende al sistema imperante en Guatemala, que es un sistema injusto por naturaleza. Ese ejército lo defiende primero porque digamos, ese es su papel, defender el sistema, y segundo, porque defienden sus propios intereses. O sea, no solo defienden el sistema porque, bueno, es el que impera en el país y se obedecen a la ley, que no sé cuánto dicen los militares. No. También es porque ellos son parte de ese sistema. Son oligarcas. Eso también es un factor a tomar en cuenta. El poder del narco, el poder de los militares, la oligarquía. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que no estamos informados de lo que realmente ocurre ahí en Guatemala? ¿Quién realmente financió o propició lo ocurrido el sábado? ¿Qué hay de fondo? Pues a mí no me convence eso de que es el pueblo pidiendo la renuncia. Tienen 11 meses. Hay un factor que también gravita sobre esto y es el desastre del COVID en Guatemala, el desastre del sistema de salud pública. La economía se paralizó durante muchas semanas, la gente desesperada, hay muchos muertos, muchos contagiados, más de 100,000 llevan ya. Sí, son una serie de factores, pero hay que ponerle atención, ahí está pasando algo raro, hermano, acordate de mí. O sea, yo no digo que sea malo ni bueno, ahí hay algo raro que no sabemos. Son las 7:10. Antes de irnos, vamos a hablar más tarde del Chaparro Frank y de las PUFE. Pero quiero referirme, antes de irnos a la pausa, a un expresidente que llegó a ser presidente las 2 veces que ha sido presidente porque los narcotraficantes lo han financiado. Y esto está documentado. No es una afirmación política, no, es una conclusión jurídica. Óscar Arias Sánchez, que además es violador, y no lo digo yo por decirlo, o sea, un montón de mujeres lo acusaron en Costa Rica de haber, a una de ellas la violó una psiquiatra y la otra las abusó, incluyendo mujeres de dinero, de parte del sistema. Pero Óscar Arias, que llegó al poder por narcotraficante, y esto no es por financiado por los narcotraficantes, y esto no es una afirmación porque a mí me cae mal Óscar Arias, que también me cae mal, pero no es por eso. Miren, en 1985, cuando se estaba escogiendo el relevo de Luis Alberto Monge, o sea, ya Liberación Nacional había tenido presidente a Daniel Oduber, que fue el primero que llega al poder en Costa Rica de la mano de narcotraficantes. Después lo sustituyó Rodrigo Carazo Odio, después llegó Luis Alberto Monge, venían las elecciones y el Partido de Liberación Nacional quería retener el poder. Óscar Arias, que es uno de los hombres más ricos de Costa Rica, y esto es literal, quería ser presidente, pero no iba a serlo. Quería ser el candidato, pero no iba a serlo. Iba a ser Araya, Rolando Araya. Era el hombre más que tenía casi garantizada la candidatura. Pero vino el tipo y Óscar Arias desde su entorno filtra, pongan cuidado, que Araya había recibido reales de los narcotraficantes. En serio. Y resultó que no. Bueno, entonces esto le cuesta la candidatura a Araya, obviamente. Se empieza a investigar, qué barbaridad, narcotráfico, no sé cuánto. Y entonces sale Óscar Arias, que él quería hacer, saca de competencia a Araya y él queda de candidato. Y entonces después se supo que el operador de todo no había sido Araya, ni cuenta se había dado, era inocente el hombre, pues.
Pero el que sí era el operador de eso, le terminó dando los reales a Oscar Arias, $1 millón en mano. ¿Qué te parece? Así llegó a la presidencia este señor Oscar Arias Sánchez. Ya te voy a decir por qué lo estoy diciendo también. Pero además, él mismo confiesa, pongan cuidado, en ocasión de una visita que realicé a Miami en febrero de 1985, recibí de la compañía Ocean Hunter Incorporated un cheque por $20,000 firmado por el señor Frank Chanes para ayudar a financiar la campaña 85-86. Eso lo dice Arias en una comisión legislativa en Costa Rica que está investigando, que va investigando todos los nexos que tenía el narcotráfico en Costa Rica. ¿Saben qué es Ocean Venture? ¿Saben qué es? Es una de las tantas empresas de fachada creadas por la CIA para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua, que después fue demostrado ahí en Estados Unidos que para eso servía. Ya murió el tipo que era el interlocutor ese tal, ¿cómo es que les dije el nombre? Rubin, ya murió en el 90, murió en Tailandia. Pero esa Ocean Venture era un organismo de fachada de la CIA para financiar a la contra. Les digo más todavía. Parte del dinero que recibía Oscar Arias del narcotráfico era intermediado por Noriega. Recuerden que Noriega era el encargado del narcotráfico por la CIA, era doble agente, se le fue arriba con el negocio de la droga y por eso se lo echan al pico y lo mandan preso a Miami. Y por eso asesinan a más de 3,000 panameños y destruyen barrios enteros en la ciudad de Panamá solo para llevarse su traidor y para además decir que aquí estamos contra el narco, toda la fachada que inventaron. Pero bueno. Y Pablo Escobar Gaviria tenía metida sus manos con Oscar Arias. Realmente el narcotráfico se apoderó del Partido Liberación Nacional y lo convirtió en su instrumento. Y vean ustedes el resultado ahí en Costa Rica. No solamente es que la lavandería más importante de América Latina está en Costa Rica, la lavandería del dinero del narcotráfico, allí donde lo lavan, comprando tierra, comprando edificios, hoteles, el negocio del turismo está en manos narcos, sino además que han masificado el uso, el consumo de droga en la juventud costarricense para adormecerla, simplemente aplicando la misma fórmula que aplicó el imperialismo norteamericano de la mano de Ronald Reagan con los barrios negros de California y luego de Nueva York con el invento del crack, que fue una operación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para mantener a su juventud empobrecida, adormecida. Y miren lo que se les ha convertido. Lo mismo hicieron en Costa Rica. Entonces la CIA le pide, había un tipo que iba a publicar un libro y que iba a revelar todo estos intrínculos del narcotráfico con Arias. Entonces la CIA le pide a este piche que evite mencionar a Arias porque lo quieren volver a poner de presidente. Y así fue. ¿Lo recuerdan, verdad? El presidente otra vez. La Chinchilla se fue a montar en un avión cuyo dueño es el principal narcotraficante de Costa Rica y salió un gran escándalo. No pasó a más. La Chinchilla, que se las pica de muy ética. ¿Me entendés? Te digo todo eso porque además Oscar Arias, ¿verdad?, tiene un organismo fachada del narcotráfico que se llama la Fundación Arias. Inventó la Universidad de La Paz y no sé qué cosa. Todos son organismos fachadas para lavar dinero del narcotráfico y para utilizarlo a conveniencia del narcotráfico. Por ejemplo, los narcotraficantes costarricenses que son interlocutores de los colombianos y a su vez de la DEA en Estados Unidos,
están enfurecidos con Nicaragua y en particular con el ejército y la policía porque no les deja pasar todo su tráfico. Lo viven quebrando. 2 toneladas de cocaína les acaban de quebrar. Y no los dejan. Entonces, utilizan la Fundación ARIA y sacan unos 4 babosos ahí, asalariados, narcos, para decir, el ejército de Nicaragua es cómplice de algunos policías costarricenses en el tráfico de inmigrantes, cuando es exactamente al revés. Por ejemplo, el ejército de Nicaragua fue el que detuvo aquellos, ¿te acordás? Aquellos que parecía que no se supo al final si hicieran o no, pero eran de origen iraní, de otras naciones del Medio Oriente, que parecía que era una célula que podía tener planes terroristas y que iban rumbo a Estados Unidos. El ejército los detiene y los detiene con documentos expedidos por el Estado costarricense. ¿Me entendés? Entonces sale la Fundación ARIA diciendo que el ejército, ni siquiera tienen los coyoles para decir yo digo esto, no. Fuentes, expertos, consultados. Y el diario de la Nación, que es vocinglero de estos intereses, ¿ya? Rápidamente lo proyecta. Y el propósito es golpear supuestamente al ejército de Nicaragua porque les está haciendo la vida imposible. Ya no lo aguantan. Te digo algo más. Oscar Arias y su fundación, Oscar Arias es el violador, Oscar Arias es el abusador, y Oscar Arias, que llegó a ser presidente 2 veces porque hizo tratos con el narcotráfico internacional y porque la CIA decidió que él fuera el presidente de la mano del narcotráfico internacional. Ese Oscar Arias, ese mismo que tiene esa fachada, esa Fundación Arias, ese mismo Oscar Arias, ¿te acordás que aquí revelamos en Sin Frontera hace como 4 o 5 meses que la Fundación Arias es de las beneficiadas por los proyectos de la AID para Nicaragua? Sale la Fundación Arias y ¿sabes para qué? Esos solamente son centavos, sí. Para entrenar militarmente a tranqueros ahí en Costa Rica, en finca de Oscar Arias, pero que no están a su nombre, sino de testaferros. Y esos testaferros son los dueños reales. Oscar Arias es el socio y los narcos ocupan esa finca como plaza, como te dijera yo, sí, como plaza como base para ir a copiar la droga y distribuirla hacia el norte de Centroamérica por aire, por tierra, por mar, ahí. Y en esas fincas, en el norte de Costa Rica, tienen células de narcotraficantes de origen nicaragüense que quieren utilizarlos con fines políticos. Ahí está metido Maldonado, ahí está Brenes, ahí está Sancán. Sancán es el encargado de esas operaciones en la Fundación Arias y les pagan por eso. Eso es Arias. Entonces, Arias tendría que limpiarse las tapas para poder hablar del ejército de Nicaragua. Me encantó la nota del ejército porque es la primera vez que una institución del Estado de Nicaragua le dice sus 4 chanchadas a Arias. Y eso que fueron suavecitos, ¿verdad? Pero hay que poner en su lugar a ese desgraciado. ¿Qué autoridad moral tiene Oscar Arias? Ahí les tenía yo un montón de videos, pero después dije, ¿para qué? ¿Verdad? Donde están las mujeres diciéndole, usted es un violador. Una mujer sale llorando ahí, la psiquiatra. Después está la gringuesa, la del, ¿cómo que se llama? No me acuerdo, no sé cuánto, Watch, que es un organismo el observador de derechos humanos. America's Watch es lo que se llama. Y luego está una periodista. 2 de ellas se arreglaron por reales con Arias para dejar de decir las cosas. Pero ya un viejo, el desgraciado, y por cuenta se las cree de... ¿Qué actor es ahora? De los famosos esos, de los galanes. Bueno, uno de esos, pues, por ponerle nombre, pues, él se cree que todavía... Ni con Viagra, creo yo, pero bueno, hay que dejarlo. Él anda ahí creyendo eso, entonces viola, como no puede por sus atributos, por su recurso, entonces viola
manosea aprovechando su poder. Las mujeres lo denunciaron. Me pregunto, ¿y las feministas de aquí que andan ahí con el somocismo? ¿Qué dirán de Oscar Arias? Y Oscar Arias les está entrenando a su gente. ¿Para que los quiebran una y otra vez? Ahí tuvieron clavos ahorita porque se les inundaron algunas bases con estas lluvias. Ahí estaban en clavos, no sabían qué hacer. ¿Te acordás los criminales que agarró la policía y el ejército? Los agarraron ahí entrando, que son los que mataron a los campesinos ahí en Nueva Guinea. Bueno, ahí estaban en esos campamentos. ¿Te acordás esos que han estado agarrando con municiones y con reales? De ahí vienen, de esos campamentos. Y reclutan narcos. Gente con experiencia en contrabando de narcos. Los narcos le dan a la gente, mira, aquí está puede agarrar. Y como los que quieren son jóvenes, porque vos sabés que ya los mayores de 30 no te sirven en operaciones de ese tipo, entonces ahí van reclutando. Los narcos le suministran a la gente. Y Oscar Arias la mampara. Ese es un delincuente, un delincuente internacional. Si tuviera vergüenza, el Comité Nobel de Suecia le retiraría el premio Nobel a un narcotraficante. Pero bueno, como eso, el mismo combo es todo. Pues. Una pausa y volvemos con el Chaparro Frank. Son las 7:24. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:28. Espérame, que como tengo tanta munición contra Oscar Arias, eran todas las municiones que tengo. Les quiero contar 2 municiones. 2 de esas, nada más, solo 2. Es que ese tipo de verdad que es despreciable. La primera, que se me hizo. Espérate, hombre, paciencia, espérate. ¿Te acordás vos de un caso que ocurrió en Costa Rica de unos tiburones? ¿En serio? De unos tiburones que los llenaban de cocaína y los mandaban a México. ¿Vos te acordás de eso? O sea, traían los tiburones de Ecuador, los bajaban en un puerto allá en Costa Rica, los rellenaban de cocaína y después los mandaban para México, por mar todo. ¿Verdad? Pues resulta que el tipo que era el dueño de esos tiburones se llama, no sé si está vivo, Sigifredo Ceciliano. ¿Verdad? Lo echaron preso en 2009 finales, si mal no recuerdo. Pongan cuidado en esto. Pues este Ceciliano, fue parte de la comitiva oficial de Oscar Arias en su segundo periodo de presidente. En la visita a México, fue parte de los empresarios que acompañó a Arias. Es en serio. Todo eso está en la prensa tica, busquen. Lo que no me quieran creer. Y entonces, resulta que este Ceciliano, escarbando, ¿verdad? Llevaba sus famosos tiburones, los llevaba a Punta Arenas. Ahí los rellenaban de la cocaína. Por ejemplo, en junio de 2009 encontraron un cargamento en Yucatán, porque, o sea, lo rellenaban en Punta Arenas, lo trasladaban por tierra a Limón, y en Limón lo embarcaban para el Caribe mexicano o lo embarcaban desde el Pacífico rumbo al Pacífico mexicano. Tenían las 2 vías. Y entonces llevan, ¿verdad? Y les encuentran a los tiburones en Yucatán 870 paquetes de droga. Espérense, si falta. Entonces la policía tica empieza a investigar y encuentra un hotel ahí en Punta Arenas repleto de túneles y bodegas subterráneas. Ahí era que metían a los tiburones y los embarazaban de cocaína. Claro, le sacaban todas las tripas, ¿verdad? Y después solo cocaína, lo llevaba la piel y el esqueleto. Espérense, sí. Entonces este piche resulta que ya había comprado una isla ahí en Costa Rica, se llama la Isla Grande. Entonces ahí ya lo ocupaba como la bodega del narcotráfico. Esto estoy hablando de 2009, no de ahorita, 2009. Y entonces, ¿saben qué descubrieron? ¿Saben quién le pagaba
el combustible a todas las lanchas de este narcotraficante Sigifredo Ceciliano? El gobierno de Costa Rica, el de Oscar Arias, le daba el combustible. Eso está ahí en la prensa tica, búsquenlo. Y después te voy a contar el último caso. Siendo presidente Arias, el Congreso investiga un escándalo que se conoce como el caso Nayor. Resulta que el hermano del vicepresidente de Oscar Arias era el abogado de los narcotraficantes en Costa Rica. Y pegaba con con el vicepresidente, que a su vez era el ejecutivo de Oscar Arias para estas operaciones. Se llama Kevin Casas, se llamaba ese vicepresidente. Se suponía que iba a hacer el relevo y se le echaron al pico los propios narcos. ¿Saben por qué? ¿Verdad? También a Rolando Araya, el pobre lo sacan de la competencia porque parece que los narcos le dijeron, bueno, pues te vamos a dar los reales, pero vos vas a hacer tal. Que aquel le dijo, no, yo no me quiero enredar con usted. Entonces lo echaron. Con Oscar Arias llegaron al acuerdo y ahí está. Entonces Oscar Arias ahora es uno de los hombres más ricos de Costa Rica. Ha comprado fincas por donde quiera, tiene café, tiene azúcar, tiene esto, tiene lo otro. Ese delincuente, el que quiere acusarnos, imagínate vos. Que se las quiere dar de demócrata, un violador y narcotraficante, Oscar Arias Sánchez. Un día de esto va a palmarse y que pase a la ignominia, además de paso. Y ahí tengo más municiones, mirá, todo esto es de municiones. Pero quiero hablar un poquito del Chaparro Frank, hombre. El Chaparro Frank fue un destacado oficial del Ejército Popular Sandinista que falleció el viernes. Venía enfermo desde hacía bastantes años. Había ido resistiendo y finalmente sucumbió. Relativamente joven, tenía 65 años. Entero. El Chaparro Frank, creo que, doy algunos datos. Rapidito, nació el 21 de junio de 1955 en San Ramón, pero rápidamente la familia emigró a la ciudad de Matagalpa, una familia sumamente pobre, ahí en el barrio del Totolate, ahí en la ciudad de Matagalpa. El primero se integra al Partido Socialista. Este es otro cuadro que el Partido Socialista le da a la revolución. Hay que hacer justicia con el Partido Socialista también. Entonces, él se integra primero al Partido Socialista. Y en 1977, de la mano de Crescencio Rosales, se incorpora al Frente Sandinista y a la lucha armada. Él era parte de los compañeros reclutados por Crescencio. Hasta que lo matan, ¿sabes? Ya te conté cómo fue la muerte de Crescencio. Entonces, después él es parte de la unidad de combate que lleva el nombre de Crescencio Rosales y que realiza un espectacular operativo, un acto de justicia revolucionaria cuando ejecutan a uno de los asesinos de Sandino. Ya se los voy a contar, porque Walter Castillo Sandino le hizo la entrevista al Chaparro Frank, teniente coronel Luis Alberto López Castro. Le hizo una entrevista este año, si no la ha hecho, en julio la hizo, mírate vos. No sabríamos todos los detalles de este operativo. Entonces vamos a leer parte, pues, a ver si nos da tiempo. Pues. Sigamos. Pues. Entonces el Chaparro Frank, ¿verdad?, ejecuta ese operativo, participa en la insurrección de Matagalpa y todo lo que ya conocemos. Y es uno de los fundadores del Ejército Popular Sandinista. Adquirió mucha experiencia guerrillera. Lo ponen en la lucha contra las bandas. ¿Te acordás que al principio era la lucha contra bandas? ¿Te acordás? Finales de 79, en el año 80, las bandas somocitas, que eran los residuos de la guardia, que habían quedado algunos emontañados, algunos salían de Honduras y venían, asesinaron a Georgino Andrade en San Francisco del Norte, por ejemplo. Entonces,
esa lucha contra la banda la inicia, parte de los oficiales que inicia esa lucha es el Chaparro Frank. Ya después se conforman los batallones de lucha irregular. Él es parte del equipo fundador de los Blee, el Chaparro Frank, y fue jefe de 2 Blee, ¿verdad? Y estando de jefe de los Blee, creo que estaba del Sócrates Sandino al final. O sea, un ratito estuvo. Él era fundador del Santos López, pero creo que estuvo un ratito en el Sócrates Sandino. Entonces después le dan la misión de hacer una fuerza especializada en golpes de mano. Golpes de mano que es que te infiltras en el enemigo y desde adentro lo golpeas. ¿Ya? Esa es la labor, pues. Te infiltras por la vía de la información, de la inteligencia, la contrainteligencia, el secretismo, o sea, reclutar gente de ahí, averiguar cómo es la cosa, entrar, matar y salir. Golpes de mano. Esa era su especialidad, ¿verdad? Y entonces a él le dan la misión de fundar las pequeñas unidades de fuerzas especiales que se fundan el 23 de octubre de 1985, las PUFE, que después se llamaron las Pedro Altamirano. Bueno, después pasaron a ser el Comando de Operaciones Especiales, y creo que ahorita se llevan el nombre Pedro Altamirano, si mal no recuerdo ahorita, ahí en el ejército. Entonces, ¿a quiénes reclutó? Bueno, le dan la misión, bueno, andar a reclutar chavalos, pues. Entonces él se fue, ¿verdad? De escuela en escuela, se fue a ver operar cómo operaban determinados Blee, el comportamiento de sus soldados, de sus oficiales, y entonces él fue seleccionando, y así fundó las PUFE, su primer jefe, hasta que las disuelven en el 90 obviamente. Pues él quedó en el ejército y sale, creo que en el PL3, si mal no recuerdo, sale. Era capitán a la derrota electoral y después sale como teniente coronel. Él debería ser ahorita fácilmente general, pues, fácilmente. Entonces, las PUF estaban conformadas por 3 compañías de 120 hombres. Cada una tuvo una destacada participación en la Operación Danto. Destacadísima, pero además no solo eso, hicieron muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Para qué estar contando? ¿Cuál era la característica principal de Frank, del Chaparro Frank, del Teniente Coronel López? ¿Cuál es su principal característica? Yo diría que 2. Primero, su audacia, su arrojo en el combate, su valentía. Y la segunda es que él no era de los oficiales que decían vayan a pelear, sino que él iba a pelear. O sea, en las operaciones que él tomaba la decisión, hay que hacer esto, él iba metido ahí. Él iba adelante. Esto creo que es las 2 características más importantes. Había un trío de jefes de Blee que eran brothers entre ellos. De los 3 ya murieron 2, que eran Francisco Javier Hidalgo, asesinado por la Contra en una emboscada ahí en Chontales en el 89. El Chaparro Frank, el teniente coronel Luis Alberto López Castro, fallecido el viernes, y Nelson Castillo, esteliano. Ahí está Nelson. Esos eran los 3, eran brothers los 3. Cuando tenían tiempo, echaban sus 4 tragos entre pecho y espalda, de platicar, pasar toda la noche, y los 3 ejemplares en el combate, audaces. No hay buen jefe si no hay buenos soldados. Sin embargo, no se olviden, puede ser el mejor jefe, pero hay malos soldados. Pero los jefes también influyen a ser buenos soldados, lógicamente, y los buenos soldados hacen buenos jefes. Las 2 cosas, eso es una relación dialéctica. Pero bueno, las PUFE operaron en Huihuilí, en Bocaya, en Juan Blanc, en Pantame, en el río Amaca, en Ciúna, en las riberas del río Coco, en Bolinquín, en Jalapa, en el Rosario. O sea, algo que publicó Estela Merlos, que parece que está haciendo un libro sobre todas estas cosas. Entonces, les cuento todo eso como antecedente para hablar un poco bueno, y quiero enviar un saludo a toda la familia. Él estaba viviendo en Rosita, por su enfermedad se tuvo que venir a Managua. Ahí en Rosita vivió muchos años después de su retiro. Por la enfermedad se tuvo que venir aquí y aquí murió. Pues aquí se le hizo un homenaje el viernes, el sábado se lo llevaron a Matagalpa y ayer fue sepultado.
Y están de duelo, pues, las PUFES. Un saludo a todos ellos y a la familia, pues. Entonces ahora les quiero contar cómo fue lo del operativo que encabeza el Chaparro Frank para ejecutar a uno de los asesinos de Sandino. Recordemos, cuando Somoza le dan la orden, ya pues matar a Sandino, después que se ha hecho toda una campaña en los diarios de la oligarquía, de la prensa, entre otros, presionando para que se acabe con ese doble ejército, que no hay doble poder, que se acabe con Sandino, que mucho jode Sandino, que hay que matarlo. Hay toda una campaña por debajo y por encima, públicamente, que eso era un desorden, un caos, había un doble poder, había que acabar con, había como que buscar solución a eso. Y por abajo, maten a Sandino. Los chamorros, los etcétera, ya sabes, pues, maten a Sandino. Iban a la embajada, a tocar la puerta de la embajada, maten a Sandino. No aguantamos a ese hombre, maten a Sandino. Así se pasan todo el año. Entre que salen los yanquis derrotados el 1 de enero de 1933 y el 21 de febrero de 1934, todo ese año y un mes y 2 meses, pasan presionando, golpeando a la embajada americana, maten a Sandino, y diciéndole a Somoza, y ahí, si usted es el jefe, y ahí, demuéstrelo, demuestre que es el jefe, mate a Sandino. Entonces ya cuando los gringos dicen, va pues mátenlo a Sandino. Y le dice a Somoza, ya está, pues matarlo. Entonces Somoza se cubre la espalda y dice, bueno, no lo voy a matar solo, voy a buscar cómo me respalden mis oficiales. Entonces reunió ahí en el Campo Marte al Estado Mayor y a otros altos oficiales de la Guardia. Entonces, considerando, y los hizo firmar una carta que dice así, no le voy a leer toda la carta, considerando que el país pasa por un momento de angustia proveniente del no desarme de las fuerzas del general Sandino, lo cual es una mentira, ¿verdad? Dice, no nos cabe el derecho de liberar, pero sí de robustecer la acción de aquel que tenemos como jefe superior, los guardias, ¿entendés? O sea, ¿quiénes firmaron esto? Somoza García, Gustavo Bauza, Samuel Santos, Alfonso González Cervantes, Lisandro Delgadillo. Este Lisandro yo lo conocí, ya viejo. Vivía aquí en la 4ª calle suroeste del Banco Central, 175 barras abajo. Ahí vivía Lisandro Delgadillo. Ahí por la Mueblería Ortega, por el Hospital de Linz. En esa casa, enfrente vivía Abel Medina, que era otro. Pero bueno, viejo pelón, era Lisandro Delgadillo en esa época. ¿Quién sabe que sí, cuándo habrá muerto? Debe haber muerto hace muchos años, sí. Después Francisco A. Mendieta, bueno, Lisandro era capitán en ese momento, jefe de la 15 compañía. Policarpo Gutiérrez, el famoso Coto, un asesino. Carlos Tellería, Diego López, y aquí está el nombre que nos interesa, Teniente Federico Davidson Blanco, oficial ejecutivo de la 17 compañía de la Guardia Nacional. José Antonio López, Ernesto Díaz, Abelardo Cuadra Vega, que es el que reveló estas cosas en El Hombre del Caribe, el que revela todo lo que, cómo se hizo el crimen. César Sánchez, Carlos Zelaya y Camilo González Cervantes, que era un civil. Este Camilo González es el que después, bueno, no importa. Me estoy perdiendo. Entonces esta entrevista le hace a Walter Castillo el 31 de julio de 2020. Se la hace a Luis, ¿verdad? Luis López, el Chaparro Frank, con el propósito de tener todos los detalles de cómo fue la ejecución del exteniente, ¿verdad? Davidson Blanco. Y es una operación salvaje. Bueno, ya vamos pues. Entonces, aquí al principio cuenta Luis Alberto lo siguiente. Mi primero cuenta pues su relación con el Partido Socialista, después su incorporación al Frente Sandinista. Estamos aquí resumiendo porque son las 7:46. Y me voy a la carne, pues. Al operativo para el ajusticiamiento del esbirro somocista Federico Davidson Blanco no se le puso el nombre del compañero Crescencio Rosales en ese momento, pero sí era también en honor a este joven mártir sandinista, quien había sido asesinado unos meses antes por la Guardia Nacional en Matagalpa. Esta ejecución fue el 20 de febrero de 1979, en homenaje a Sandino y en homenaje a Crescencio Rosales, que lo habían matado en noviembre del 78.
El motivo por el que decidimos hacerle esta emboscada al genocida era porque él fue uno de los que participó en el asesinato de Sandino y de sus compañeros de lucha, y hacía grandes alardes de este cruel asesinato por haber participado en el magnicidio. Efectuando todo tipo de bacanales en su finca, también sabíamos que este individuo era uno de los más mimados del dictador Anastasio Somoza. Los uniformes que nosotros andábamos no eran de la Guardia Nacional. Los nuestros fueron hechos en el taller de costura del compañero que le decíamos Pocho, que quedaba detrás del Colegio San Luis, junto a las compañeras costureras colaboradoras llamadas Corsinia Sánchez de Morazán y otra que se llamaba Digna Sánchez. Eran overoles de color verde olivo con las siglas del FSLN y una escarapela que decía UCCR, Unidad de Combate Crescencio Rosales. Cada compañero en ese tiempo buscaba cómo apertrecharse lo mejor por sus propios medios. El motivo era confundirlo desde lejos con el verde olivo que usaba la Guardia Nacional. En cuanto al compañero que le decían Mocorón, este fue apresado por la Guardia Nacional y descuartizado en el patio de la cárcel de Matagalpa por el propio coronel médico cirujano Augusto Flores Lobo. Este fue después ajusticiado por el Frente Sandinista, ¿verdad? Mocorón se llamaba Efraín Rodríguez, que venía también del Partido Socialista. ¿Ya? Lo enterraron a Mocorón, lo asesinan, lo descuartizan y entierran sus restos en el propio cuartel, en el patio del cuartel de Matagalpa. Eso lo hizo para que los otros reos vieran que todos los que resultaran ser del FSN tenían que ser muertos de esa forma. Yo soy militante activo del FSLN desde 1977, cuando recibo el seudónimo de Chaparro Frank. Participé en muchas acciones combativas, siendo la más importante de mi vida la ejecución del esbirro somocista Federico Davison Blanco, uno de los asesinos de Sandino. Éramos entonces un grupo de jóvenes estudiantes sandinistas quienes nos organizamos para realizar este operativo. El comando estaba integrado por el compañero Jaime López Espinosa, conocido como Lucio, quien portaba una subametralladora Madsen y una pistola marca Smith & Wesson. José Mercedes González Picado, quien portaba la mejor arma, un fusil Remington de cacería 3008 que nos había prestado días antes un prestigioso cardiólogo de Matagalpa llamado Ernesto Martínez, y una pistola calibre 45 con 2 magazines, y mi persona, Luis Alberto López Castro, conocido como Chaparro Frank, quien también para ese operativo portaba una subametralladora Madsen calibre 9 milímetros de 40 proyectiles y una pistola Browning 9 milímetros con 2 magazines. Todos llevábamos armas blancas. Ahí también participó como colaboradora la compañera María Mercedes Tijerino Haslam, conocida con el sobrenombre de Rina. Para la ejecución de esta acción combativa tuvimos información confidencial desde el interior del comando de la Guardia en Matagalpa a través del teniente Juan Ernesto Navas, quien era pretendiente de la joven Olga Lario Frech, y la compañera Gilda Amador Rivas Gladys, ambas colaboradores del frente. Obtuvimos toda la información sobre el recorrido de este individuo hacia su finca de café, ubicada en la comarca San Antonio de Upá. Al inspeccionar el terreno por donde tendría que pasar el esbirro somocista, encontramos una pequeña quebrada de 2 metros de ancho y unos 40 centímetros de profundidad del río El Limón, camino a Yacica Sur. Este lugar queda exactamente del camino al Tumaladalia, del empalme de Santa Emilia, se desvía uno hacia la derecha, como a 6 kilómetros, ahí está la quebrada. Al tope estaba la propiedad. Hablamos esa misma tarde con la compañera Rina, quien sin saber a ciencia cierta de qué se trataba el operativo, se ofreció a llevarnos en la camioneta Jeep Cherokee Shift color roja con capota blanca y cerrada de la familia Valdizón, a este pequeño comando de guerrilleros sandinistas hasta la entrada de una propiedad de su familia. Íbamos todos vestidos con uniforme verde olivo parecido a los de la tenebrosa Evi, para confundir al enemigo, armados con unos pocos fusiles pero decididos a todo. Como dije anteriormente, el operativo estaba planificado a realizarse el día miércoles 21 de febrero de 1979 a las 9 de la mañana, hora en que se creía supuestamente habría sido asesinado el general de hombres libres Augusto C. Sandino junto a sus compañeros de lucha, pero no contábamos que el esbirro somocista se demoraría un poco más de lo previsto y pasaría con 2 horas y media de retraso. Desde tempranas horas de la noche del día anterior, la compañera Rina nos había trasladado en la camioneta señalada
dejándonos como a unos 800 metros del lugar para realizar la emboscada, y ahí nos mantuvimos toda la noche. Ya estábamos un poco desilusionados porque eran las 10 de la mañana y el sicario somocista no aparecía por ninguna parte. Entonces uno de los miembros del comando decide cancelar la operación, pero ante mi negativa le manifesté muy molesto con ademanes que se fuera él, pero que ellos, el resto, ahí nos quedaríamos hasta que pasara el esbirro. Estando en esa discusión por señales a la distancia, ya que no se podía hablar en voz alta, observamos que se acercaba una camioneta de fabricación rumana marca Aro modelo serie 24, una camioneta Wagoner de 4 puertas, uso multipropósito urbano rural color blanco, el cual ya todos conocíamos que le pertenecía a Davidson Blanco. Esperamos ansiosos que el vehículo redujera la velocidad al pasar por la quebrada cuando abrí fuego sobre el vehículo y sus ocupantes, impactando sobre la humanidad del individuo que venía manejando. Era el guardaespaldas de la EBI, entrenado en Estados Unidos y llamado Alan Rivas Hupper. En el asiento del pasajero iba el objetivo, el esbirro somocista, el ex guardia nacional Federico Davidson Blanco. Fue tan inesperada la emboscada que al sicario no le dio tiempo ni de reaccionar, muriendo al instante, mientras que el guardaespaldas solo logró hacer varios disparos, pero sin lograr hacer impacto en ningún objetivo. Pocos minutos más tarde se aproximaba otro vehículo. Esta vez se trataba de un Jeep Toyota Diesel 4x4 color rojo, conducido por el hijo de este genocida somocista llamado Jackie Davidson Morales, muy conocido también por sus abusos, violaciones, consumidor de drogas y jefe de la mano blanca del Escuadrón de la Muerte de Matagalpa. Se le detuvo y se le explicó que se trataba de la ejecución a su padre por haber participado en el asesinato del general Sandino y de sus compañeros de lucha. Este quiso reaccionar violentamente y procedimos de inmediato a su ejecución. ¡Qué bien, mano! En este operativo murieron el esbirro somocista Federico Davidson Blanco, su hijo llamado Jackie Davidson Morales, su escolta personal Alan Rivas Hupper y un compinche comerciante amigo de correría del esbirro llamado Crisanto Solís. El cuerpo del escolta Rivas Hupper había quedado enmarañado con los controles del vehículo, con los pedales, por lo que tuve que cortarle parte del pie para destrabarlo y poder llevarlo hasta la maleza. También viajaba con el esbirro un ingeniero de origen hondureño llamado Victorino Peralta, a quien no se le ejecutó porque se conocía que era un especialista que trabajaba para varios ricachones cafetaleros de la zona, pero que a causa del trauma recibido por los disparos realizados durante el operativo, quedó ciego de por vida. Y un adolador del esbirro, a quien le decían el Chigüín o el Renco, Eduardo Quinteros Argüello, quien logró sobrevivir, murió hace poco. Abandonado, olvidado, dueño de sus malos pensamientos, murió hace poco, sí, en Miami. Debido a nuestra inexperiencia, no llevábamos ningún plan B para nuestra salida, por lo que decidí subirnos en el mismo vehículo del sicario y logramos pasar desapercibidos ante 3 jipones llenos de guardias nacionales que ya iban para la finca del asesino a darle protección. Nosotros pasamos junto a ellos, inadvertidos y sin detenernos, creyendo los guardias que nosotros éramos de las tropas élites de Somoza, de la EBI. Ya para ese entonces estábamos dispuestos a todo. Cuando nos dimos cuenta que no nos habían detectado, porque eso hubiera sido una terrible masacre, ya que nuestro armamento era muy limitado. Una vez llegando sin problema a la entrada de Matagalpa, donde había una pequeña finca llamada Las Marías, propiedad del señor Gustavo Leckler, a quien le decían Cachete Leckler, ahí estaba don Gustavo, que nos dijo: hijo, ¿y qué andan haciendo? Yo le respondí: estamos vengando la muerte de Sandino. Un empleado del lugar se quiso correr y le dije: si te corres te jodo. Tomamos todas las armas recuperadas y salimos a la carretera para detener otro vehículo que nos pudieran llevar hasta nuestro destino en Matagalpa, al barrio El Totolate, pero sin levantar mucha sospecha. Y para nuestra sorpresa, el único vehículo que pasaba en ese momento era un camión también propiedad del genocida Federico Davidson Blanco, que venía cargado de café. El chofer se puso tan nervioso al momento que lo detuvimos que hasta se le apagó el camión y salió corriendo. Nos subimos los 3 al vehículo y manejé varios kilómetros en dirección a Jinotega, deteniéndonos al llegar a la finca Santa María de Ostuma para desorientar a la guardia en caso que nos estuvieran buscando. Sacamos todas las armas y las enterramos a la orilla de la carretera junto a un gran árbol.
el camión fue lanzado a un barranco para no dejar huellas. Lavamos nuestra ropa en un arroyo que estaba cerca y que quedaron muy ensangrentadas y volvimos a salir a la carretera, pudiendo entrar a Matagalpa en una camioneta Chevrolet color roja cerrada, propiedad del doctor Ernesto Martínez, cardiólogo, que por pura casualidad pasaba por el lugar. El doctor no quería trasladarnos y por miedo nos dejó en la curva antes de entrar a Matagalpa. Ahí cerca estaba el barrio La Chispa. Ahí vivía un colaborador nuestro llamado Leonel Paz Castro, que era casa de seguridad. Nos ayudaba con dinero y traslado en ocasiones. Entonces nos llevó hasta el centro de la ciudad en su Jeep Land Rover. Inventariamos todo lo recuperado. Una pistola Browning 9 milímetros con 4 magazines de la escolta Langhooper. Una carabina M2, esa era de Jackie, hijo del asesino. Una escopeta calibre 12 recortada para asalto, con su cinturón y sus cartuchos. Una pistola calibre 45 con magazine, esa era de Jackie, el hijo del asesino. Un revólver gato escondido con 5 tiros, que era del asesino de Bison Blanco. Una cámara Canon con su teleobjetivo. No revelamos el rollo, lo tiré al piso. Un bolso con dinero, no sé cuánto dinero. Todo lo entregué, menos las armas que fueron enterradas en el garaje del compañero Rodolfo Alfaro Haslam, conocido como el Yankee, dueño de los billares de Monseñor Carrillo, una cuadra al sur, en Matagalpa. Así fue el operativo. Que lo resumo. Toman la decisión, vamos a matar a este maldito, que tenía una gran finca, que era el mimado de Somoza, tiene un hijo drogo, violador. La finca era ahí por Santa Emilia. Santa Emilia, 6 kilómetros a la derecha, rumbo a Yacica. ¿Ya? Toman la decisión, vamos a ir a matarlos, son 3. Va el Chaparro Frank. Entonces, bueno, se van. Se suponía que a las 9 de la mañana, a la hora que se decía habían asesinado a Sandino, entonces a esa hora lo iban a ejecutar a la Bison Blanca. Pero el tipo se atrasa, entonces uno de los 3 comienza a hacer señas, porque los 3 están desparramados ahí en una quebrada, que era propicia para la emboscada. Entonces, como comienzan a hacerse señas, vámonos, que no sé cuánto, vámonos, y que andate vos si querés, pero aquí nos quedamos. Le dice el Chaparro Frank y se queda. Y cuando en eso ven venir la camioneta donde venía Daviso Blanco, Chaparro Frank abre fuego, mata al chofer, mata a Daviso Blanco, ¿verdad? Y después matan a los otros. Pues después viene el hijo, se pone rebelde, que mira que no, también le pasaron la cuenta. Agarran todas las armas, dejan vivos a 3, uno de ellos quedó ciego, el otro terminó, pues, estuvo preso un rato y después se fue para Miami, acaba de morir. Vamos. Entonces recuperan las armas, se jalan, se van en el propio carro Jeep de Daviso Blanco, pasan junto a la Evi, la Evi no se da cuenta. Agarra después un camión de Daviso Blanco que de casualidad iba pasando repleto de café, suben las armas, las van a enterrar allá por Fuente Pura, se lavan la ropa que va toda ensangrentada, se regresan a Matagalpa, les da rayo un médico amigo que de casualidad pasar o dejen la curva, se van a un bar en La Chispa a buscar a un colaborador, les ayuda, desentierran las armas, después las vuelven, las sacan, las llevan a Matagalpa y las entregan, etcétera. Pues. Ese fue el operativo. Así se hizo justicia con ese maldito. Como Rigoberto lo hizo con Somoza García, el Chaparro Frank lo hizo con Davison Blanco. Honor y gloria al Chaparro Frank, a Luis Alberto López, teniente coronel en retiro, un jefe guerrillero, un jefe de BLI y el jefe de las PUFE. Uno de los tantos héroes que andan por ahí y qué responsabilidad de quienes los han conocido, con quienes han trabajado, de escribir su historia. Hay muchos otros compañeros, hay que escribir esa historia, las tienen que escribir ustedes, compañeros. Publicarla, difundirla, hacerle honores en vida a los compañeros, no esperar que se mueran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos.
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.